En la primavera del año 70 de nuestra era, el ejército romano se aproxima a las murallas de Jerusalén. 4 legiones, torres de asedio, arietes, catapultas. El ejército está comandado por Tito Flavio, hijo del emperador reinante Vespasiano. En ese momento, Judea llevaba ya 133 años bajo el dominio de Roma, pero durante los últimos 4 años una revuelta había estado ardiendo aquí. Tito trajo el ejército para cumplir la orden del emperador, poner fin a esta revuelta. Entre la gente en el campamento romano ese día había un hombre, un judío descendiente de una familia sacerdotal. Se llamaba José. Más adelante tomaría el nombre, Flavio Josefo, y luego escribiría un libro en el que expuso detalladamente los trágicos acontecimientos de aquellos días. Sus obras, que han llegado hasta nuestros días, nos abren ante los ojos el cuadro de la terrible destrucción de Jerusalén y el aniquilamiento de Judea. José nació en Jerusalén en el año 37 de nuestra era, poco después de la crucifixión de Jesucristo. Su padre descendía de una familia sacerdotal, su madre, de la dinastía Asmonea que había gobernado Judea antes de la llegada de Roma. Era la aristocracia judía. Judea en esos años llevaba ya varias décadas viviendo bajo el dominio de Roma. A pesar del estatus especial gracias al cual se permitía a los judíos abstenerse de rendir culto a los dioses romanos, los gobernadores del emperador no se preocupaban demasiado por los sentimientos religiosos del pueblo. Esta circunstancia se estaba convirtiendo en fuente de una tensión creciente. El ampliamente conocido personaje del Nuevo Testamento, Poncio Pilato, tomó dinero del tesoro del templo. El emperador Calígula exigió que se erigiera su estatua dentro del templo, y aunque su orden no fue cumplida, el odio hacia Roma no hacía sino crecer. En el año 64, José viajó a Roma, a buscar la liberación de varios sacerdotes arrestados por las autoridades romanas. Tenía unos 26 años. En Roma le ayudó la propia Popea Sabina, esposa del emperador Nerón. Logró su objetivo y regresó a casa. Pero regresó cambiado. Había visto Roma desde dentro, su ejército, su poder, su escala. En el año 66, el último procurador Gesio Floro tomó del tesoro del templo 17 talentos de plata, unos 450 kilogramos. En respuesta al saqueo, jóvenes judíos recorrían las calles de Jerusalén con una cesta recaudando limosna, parodiando a Floro como si fuera un mendigo. Floro respondió a la ofensa con matanzas masivas. Ese mismo día fueron asesinadas más de 3.000 personas. A muchos los golpearon y crucificaron. Estos acontecimientos empujaron al pueblo hacia la revuelta. En Jerusalén, los insurgentes tomaron la fortaleza de Masada y masacraron la guarnición. Floro fue expulsado. Cuando Roma envió la 12ª legión contra Jerusalén, los insurgentes judíos la derrotaron y capturaron las águilas romanas. Jerusalén se regocijó. José, como aristócrata, estaba inicialmente en contra de la revuelta. Pero cuando el Supremo Consejo Religioso de Jerusalén creó un gobierno revolucionario y nombró a José gobernador de Galilea, se unió a la revuelta. Galilea, el norte del país, la primera línea de defensa ante las legiones romanas, era el puesto más importante. En el año 67, Nerón envió a Judea a un experimentado comandante, Tito Flavio Vespasiano. 3 legiones más tropas auxiliares, unos 60.000 hombres. Vespasiano avanzó sobre Galilea y tuvo un éxito considerable. Tras el fracaso en la defensa de las fronteras del norte, José, con los restos de sus hombres, se encerró en la fortaleza de Jotapata. La fortaleza resistió 47 días. Cuando cayó, los supervivientes se escondieron en una cueva y decidieron morir antes que rendirse. Acordaron matarse unos a otros por sorteo. El sorteo iba girando en círculo. Al final quedaron 2, José y otro hombre. Ambos se rindieron a los romanos. José fue llevado ante Vespasiano, y en ese momento dijo algo inesperado. Declaró que Dios le había revelado una profecía. El comandante que tenía ante él se convertiría en emperador de Roma. Vespasiano no lo ejecutó.
José fue encadenado, pero dejado con vida. Mientras José estaba en cautiverio romano, Vespasiano continuó pacificando la provincia. Para la primavera del año 68, toda Judea, excepto Jerusalén, estaba en manos de Roma. Mientras tanto, miles de refugiados de las ciudades caídas afluían a Jerusalén. Luego murió Nerón. Roma se sumergió en el caos de la guerra civil, el año de los 4 emperadores. Vespasiano detuvo su campaña. En el año 69, las legiones orientales lo proclamaron emperador. La profecía de José se había cumplido. José fue liberado de inmediato y tomó el nombre de sus patrones. A partir de entonces se convirtió en Flavio Josefo. La campaña en Judea Vespasiano la cedió a su hijo Tito. Y Tito llevó a Flavio Josefo en su campaña como intérprete y consejero en el cuartel general romano. En abril del año 70, Tito rodea Jerusalén con 4 legiones, unos 70,000 soldados más tropas auxiliares. El asedio comenzó durante los días de la Pascua. Peregrinos de todo el país habían venido a la ciudad a celebrar y se encontraron encerrados dentro. Tito aprovechó esto deliberadamente. Cuanta más gente en la ciudad, más rápido se acabaría la comida. Según las estimaciones, dentro había varios cientos de miles de personas. Flavio da la cifra de 1,000,000. Los historiadores modernos la consideran exagerada. Al mismo tiempo, la ciudad estaba dividida desde dentro. Juan de Giscala controlaba el monte del templo, Simón Bar Giora, la ciudad alta. Lucharon entre sí hasta el momento en que los arietes romanos comenzaron a golpear las murallas. Solo entonces se unieron. La primera muralla fue derribada en el transcurso de unos pocos días, luego la segunda. Pero aquí los romanos se encontraron con una resistencia seria. La estrecha brecha los arrojó directamente al laberinto de los callejones de la ciudad donde los defensores conocían cada rincón. Los judíos infligieron graves pérdidas a los romanos. Tito se vio obligado a retirarse. En mayo, Tito tomó una decisión clave. Alrededor de toda Jerusalén, en 3 días, fue levantado un muro de asedio continuo. Bloqueo total. El hambre se convirtió en el arma principal. Lo que comenzó dentro de la ciudad después de eso, Flavio lo describe con detalle. La gente moría directamente en las calles. No había nadie para retirar los cadáveres y los arrojaban por encima de las murallas de la ciudad. Flavio escribe que los valles alrededor de Jerusalén estaban cubiertos de cuerpos. A quienes intentaban huir de la ciudad, los interceptaban las patrullas romanas. Los crucificaban vivos justo frente a las murallas de la ciudad, para que los defensores lo vieran. Según Flavio, a veces hasta 500 personas al día. Tito varias veces organizó ante las murallas un desfile de sus legionarios con armamento completo. Los defensores miraban desde las murallas a los soldados bien alimentados y bien armados, y a las montañas de cadáveres de sus camaradas en los valles. A finales de julio cayó la fortaleza Antonia, un fuerte fortificado que colindaba directamente con el templo. En agosto, el templo fue incendiado. 6,000 personas se refugiaron en los túneles subterráneos bajo el templo. Los romanos los descubrieron y prendieron fuego a los túneles. Flavio señala: el templo fue incendiado el mismo día del calendario judío que el primer templo destruido por los babilonios 6 siglos antes. El 9 de Av, según el calendario moderno, finales de julio o principios de agosto. Tras la destrucción del templo, durante varias semanas continuaron los combates callejeros por la ciudad alta. Cuando los romanos abrieron brecha en la última muralla, llevaron a cabo una masacre. Familias enteras fueron encontradas muertas de hambre en sus propias casas. A otros los mataron en el acto. La ciudad fue saqueada e incendiada. Flavio informa de más de 1,000,000 de muertos en Jerusalén. Los historiadores modernos estiman las pérdidas reales en varios cientos de miles de personas. 97,000 personas fueron hechas prisioneras. Tito ordenó arrasar por completo toda la ciudad. Cada edificio de la ciudad fue completamente destruido. Solo se dejaron 3 torres y parte de la muralla occidental, para que los descendientes entendieran qué gran ciudad había habido aquí. Flavio escribe:
Para quien llegara a este lugar después de la destrucción, le sería difícil creer que aquí alguna vez vivieron personas. Un año después, miles de prisioneros desfilaron por las calles de Roma. Los soldados portaban los trofeos del Templo de Jerusalén. En Roma todavía se alza el Arco de Tito. En él está representada una procesión que lleva la menorá. Flavio Josefo también marchó a Roma y vivió el resto de su vida bajo el patrocinio de la dinastía Flavia. Recibió la ciudadanía romana y una casa en la capital del imperio. Para los historiadores modernos, sus libros son una fuente importante y a menudo la única de información sobre los acontecimientos en Judea del siglo I. Tras la destrucción de Jerusalén, una nueva revuelta estalló solo 60 años después. Fue el último intento. 3 años de guerra brutal. El emperador Adriano lanzó 12 legiones contra los insurgentes y se ocupó de ellos sin piedad. En el año 135, Adriano dicta su veredicto definitivo. Se prohíbe a los judíos entrar en Jerusalén bajo pena de muerte. Una vez al año, el día de la destrucción del templo, se les permite acudir a sus ruinas. Era un día de llanto. La provincia que anteriormente se llamaba Judea fue renombrada. Adriano le dio un nuevo nombre, Siria Palestina. Esto se hizo como castigo por la revuelta. En el lugar del templo de Jerusalén, por orden del emperador, fue erigido un santuario pagano a Júpiter. Y en el lugar donde una vez estuvo el Arca de la Alianza, fue instalada una estatua del emperador a caballo. A partir de ese momento, el Estado judío en estas tierras dejó de existir durante casi 2000 años. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Porque habrá grande calamidad en la tierra e ira en este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Evangelio de Lucas, capítulo 21.